Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo video del curso de análisis matemático. Mi nombre es José Francisco Marín Camacho. Espero que les guste este video. El día de hoy vamos a ver el tema de límites. El concepto de límite de una función es una de las ideas fundamentales que distingue al cálculo, del álgebra y la trigonometría. En este video formularemos el concepto de límite, primero en una forma intuitiva y después formalmente. Usaremos los límites para descubrir cómo varía una función. Algunas lo hacen de manera continua. Cambios pequeños en x producen cambios pequeños en la función de x. Otros tienen valores que brincan o varían de modo errático. También usaremos límites para definir rectas tangentes a gráficas de funciones. Esta aplicación geométrica conduce de inmediato al concepto de derivada de una función, que esta cuantifica la forma en la que cambian los valores de una función, como lo veremos mucho más adelante. Primero veremos el tema de límites de valores de funciones. Sea f de x definida en un intervalo abierto alrededor de x0, excepto posiblemente en el mismo punto x0. Si f de x se acerca tanto como queramos a L, para toda x lo suficientemente cerca de x0. Decimos que f se aproxima al límite L cuando x se acerca a x0. Y lo podemos escribir de la siguiente forma, como el límite cuando x tiende a x0 de la función f de x va a ser igual a L. Para que quede un poco más claro, veremos un ejemplo. El ejemplo es el comportamiento de una función cerca de un punto. Entonces, ¿cómo se comporta la función al estar cerca de x igual a 1? Tenemos esta función, la cual dice f de x es igual a x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Si analizamos esta función y sustituimos el valor de x igual a 1, veremos que tendremos en la parte del denominador 1 menos 1, el cual daría 0. Por lo tanto, se va a indeterminar nuestra función. Para eso, lo que podemos hacer es simplificar la fórmula factorizando el numerador y cancelando los factores comunes. ¿Esto cómo se hace? Si factorizamos la parte de arriba, nos quedaría como x menos 1 por x más 1. Esta multiplicación nos tiene que dar x al cuadrado menos 1. Y esto entre x menos 1. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar este x menos 1 del numerador y denominador, lo cual nos va a dar como resultado x más 1. Y esta función x más 1 va a ser aplicada para todo aquel valor de x diferente de 1. ¿Cómo lo vemos gráficamente? Si graficamos nuestra función, la veríamos de la siguiente forma, como una recta donde el valor en 1 y el valor en y igual a 2 es un vacío. Este vacío lo que nos indica que no está definida en este punto. Está claro que podemos hacer el valor de f de x tan cercano como queramos a 2, eligiendo a x suficientemente cercano a 1, como lo podemos ver en nuestra tabla. Si ven, podemos hacer números por debajo y por arriba del valor de 1, como por ejemplo en 0.9, 1.1, 0.99, 1.01 y así sucesivamente. Y podremos observar que entre más cercano sea los valores a 1, más cercano el valor de f de x es a 2. Decimos que el límite de la función f de x se acerca a 2 a medida que x se aproxima a 1. O simplemente que f de x se aproxima al límite 2 cuando x se aproxima a 1. Y lo podemos escribir de la siguiente forma. Ahora veremos otro ejemplo. El ejemplo 2 dice determinación de límites calculando f en x0. Ahora, si tenemos el límite de 4 cuando x tiende a 2, vamos a obtener que nuestro límite va a ser 4. Si sustituimos el valor de 2 en x, en esta función no tenemos el valor de x, entonces vamos a tener igual a 4. Del mismo modo, si tenemos el límite de 4 cuando x tiende a menos 13, vamos a obtener el valor de 4. Y por lo contrario, si nuestro límite es de la función x cuando x tiende a 3, nuestro valor va a ser 3.
Simplemente lo que vamos a hacer es sustituir este valor en nuestra función. En este caso es el valor de 3. Ahora, el límite de la función 5x menos 3, si sustituimos el valor de 2 en x, vamos a obtener que son 5 por 2, 10, menos 3. Por lo tanto, nos va a dar el valor de 7. Ahora, si la función que tenemos es 3x más 4 sobre x más 5 y sustituimos el valor de menos 2, vamos a obtener el valor de 3 por menos 2 es menos 6, más 4 y menos 2 más 5. Y si hacemos la operación nos va a dar como menos 2 tercios. Ahora veremos otro ejemplo. El ejemplo 3 dice, las funciones identidad y constantes tienen límites en cualquier punto. ¿Esto qué quiere decir? Que si f es la función de identidad, f de x igual a x, para cualquier valor de x0. Es como lo vimos en el ejemplo pasado. Si nuestro límite es f de x y x tiende a x0, nuestro límite en x cuando tiende a x0 va a ser igual a x0. O si f es la función constante, f de x es igual a una constante, para cualquier valor de x0 siempre va a ser el valor de la constante. Es el límite de una función f de x cuando x tiende a x0, del límite de una constante cuando x tiende a x0 siempre va a ser el valor de la constante. Por ejemplo, si tenemos el límite de la función de identidad x cuando x tiende a 3, el valor siempre va a ser x0, que en este caso sería 3. O si tenemos un límite de una constante, en este caso es 4, de x tiende a 2, el límite va a ser la constante. Ahora veremos el siguiente ejemplo. Una función podría carecer de límite en un punto de su dominio. Vamos a analizar el comportamiento de las funciones siguientes cuando x tiende a 0. De la función u de x, 0 si x es menor de 0, 1 si x es mayor o igual a 0. G de x, 1 sobre x para valores de x diferentes de 0 y 0 para valores de x igual a 0. Y f de x, 0 para valores de x menores o iguales a 0 y seno de 1 sobre x para valores de x mayores a 0. Si graficamos estas funciones vamos a obtener el siguiente resultado. Si vemos las gráficas, aquí tenemos la función a, la función b y la función c. En la función a, la función de escalón unitario u de x no tiene límite cuando x tiende a 0, porque sus valores saltan en x igual a 0. Para valores negativos de x, en esta parte, vemos que el valor tiende a la unidad 0, pero para valores positivos el valor tiende a 1. Por lo tanto, no existe un valor único de L al cual se aproxime u de x cuando x tiende a 0. Por lo tanto, el límite no existe. En la gráfica B, crece demasiado g de x. No tiene un límite cuando x tiende a 0. Esto es que cuando se acerca el valor de x a 0, el valor de la función tiende a infinito, o cuando el valor es negativo y tiende a 0, el valor tiende a menos infinito. Por lo tanto, este límite no existe. Y en la figura C, oscila demasiado la función f de x. No tiene límite cuando x tiende a 0, porque los valores de f oscilan entre más 1 y menos 1. En cuanto al intervalo abierto que contenga a 0, los valores no se acercan a ningún número cuando x tiende a 0. Por lo tanto, tampoco existe un límite en esta otra función. Bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy. Esperen los siguientes videos cuando abordaremos más temas de límites. Espero que les haya servido esta introducción a los límites. Inscríbanse al canal, no olviden darle like y nos vemos hasta la próxima.